Bien, una historia que contar. Seguimos hablando de esta historia tan interesante que es, bueno, la historia de la iglesia evangélica en Cuba. Como hablábamos al principio, muchas personas piensan que no hay evangélicos en Cuba, que no hay cristianos evangélicos en Cuba, que solamente, gracias a la publicidad que Cuba se da a sí misma, solamente hay santería y religiones afrocubanas, cosa que no es así. Ya estuvimos hablando en la primera media hora con Carlos Sebastián Hernández Armas y estuvimos viendo todo el surgimiento de la iglesia evangélica, todas sus denominaciones, desde el siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, y cómo la iglesia había tomado una tremenda influencia y tremendo lugar en la sociedad civil. ¿Pero qué pasó en 1959? Bueno, con la llegada de la dictadura de Fidel Castro a Cuba, al principio no se vio, porque Fidel Castro no venía con ideología comunista en un principio, él asume eso después, aunque hayan querido hacer creer después que no fue así, que la tenía desde antes. Pues si la tenía desde antes la tenía bien escondida, porque él parece que lo asume de una manera después, por cuestión de la Unión Soviética o demás, no sé. Que los historiadores de esa área se encarguen de eso. Lo cierto es que a partir de 1960 comenzó una persecución que fue poco a poco contra la iglesia. Primeramente fue una cuestión de querer controlar la iglesia. Le empezaron a pedir a los pastores que tenían que entregar sus listas de miembros de la iglesia al gobierno, que tenían que entregar la entrada, las cuentas de fondos, qué dinero entraba, qué dinero no, que tenían que inspeccionar los libros de actas de las iglesias. Lo que se hablaba. Sí, lo que se hablaba y demás. Empezó a ocurrir, por ejemplo, algunos percances con pastores. Cerraron la radio, no permitieron más que hubiera radio. Hubo iglesias que fueron cerradas y intervenido todo lo que había dentro. Hubo decomiso de las propiedades. Intervenir, sí, es quitarle, expropiar, decomisar, quitar. El gobierno decidió que la educación en Cuba solo sería pública y controlada por el gobierno, no habría más educación privada, pero no le dijo a la iglesia, mira, ya no pueden enseñar más y cierren sus escuelas, sino que lo que hizo fue llegar a intervenir ellos, quitarle a las iglesias los colegios, las escuelas, los locales, los locales, los edificios, todo, con todo, y decirle, ya no es propiedad de usted, ahora es propiedad del gobierno, y a partir de ahora se va a enseñar aquí solo como escuela pública. Y pero se acabaron todas las escuelas cristianas. Cuyas escuelas públicas, la enseñanza que empezaron a traer fue atea, contra la iglesia, donde se desacreditaba la iglesia. Empezó a enseñarse la teoría de Darwin, a decir que la iglesia era el opio, la religión era el opio de los pueblos, que los pastores eran unos vagos, que la iglesia lo que había hecho era asesinar durante toda la historia. Cuando decían la iglesia se referían a todas las iglesias. No decían, bueno, que si los católicos, que los bautistas, no, la iglesia. Para el comunista cubano la iglesia significaba una sola cosa y punto. Y entonces empezó eso. Las iglesias han sido ladrones. Esas eran las doctrinas de Marx y de Engels, que por supuesto estaban en contra de la iglesia, en contra de todo tipo de religión, y que enseñaban eso, que la religión era el opio de los pueblos, que era más una cosa para tontos, y que las personas así fue como me enseñaron a mí en la escuela, ¿no? La religión es para tontos y eso es decir, no cabe dentro de nuestra sociedad. Los misioneros extranjeros que había en Cuba, que eran bastantes en todas las denominaciones, fueron expulsados. También incluso los católicos. Estamos hablando de iglesia evangélica, pero también los católicos, los sacerdotes que eran extranjeros, fueron expulsados de Cuba. Algunos de ellos, nosotros tenemos historia de la iglesia bautista, que fueron a buscarlos, los llevaron presos y los montaron en un avión y se tienen que ir de país. Así mismo. Pastores fueron llevados presos. Bueno, entre ellos tu abuelo. Exactamente, sí, yo lo he contado en otros momentos acá, pero evidentemente no. ¿Cuántos años tuvo? Como 5 años. A mi abuelo le dieron como 8 años, creo que estuvo físicamente en las granjas, que eran las cárceles, como 3 años, y después en prisión domiciliaria. Esas granjas eran trabajo forzado, o sea, como preso tenían que trabajar en las cárceles. Exactamente. Estuvo en una prisión en Pinar del Río y después en unas granjas en Pinar del Río también.
Y Bueno, todo para eso tenía un objetivo, no solamente era amedrantar o perseguir al pastor, sino que después todos los miembros de la iglesia decían, si al pastor lo pusieron preso, pues no podemos ir más a la iglesia. De hecho, oye, tú no puedes ir a la iglesia de ese pastor que está preso, que es un delincuente, que no había hecho ningún delito de ese tipo, pero que era, no se le ponía preso por ser pastor, se buscaba otra justificación. No, te voy a decir, mira, yo tengo la sentencia que le hicieron a mi abuelo, yo tengo la sentencia. Y la sentencia, la acusación era que era agente de la CIA. Sí. Es una gran mentira. Mi abuelo, ni los otros más de 40 pastores que fueron presos junto con él. 45. En ese momento, pero de 45 entre los bautistas. Entre los bautistas, exactamente. Los acusaron de ser un grupo de agentes de la CIA, sí, cosa que era una mentira. Y bueno, sí. y el cabecilla, que era el presidente, Sí, el efectivamente. superintendente de la convención, que era el doctor Cody. Herbert Cody. Exactamente, fueron acusados todos de ser agentes de la CIA. Y la historia, es decir, no solamente se llevaron presos, eso fue en medio de la noche con mi mamá y mi tía, tenían 14 y 15 años, les trataron de poner, de implantar armas y evidencias que no eran. Mi mamá le dijo, no, esa pistola es tuya, se lo dijo al policía. A mi mamá la llevaron presa cantidad de veces. Por supuesto que cerraron la iglesia, le pusieron un sello. El pueblo entero, toda la iglesia se desapareció naturalmente. Sí. Y mi abuela fue y rajó el sello y abrió la iglesia el siguiente domingo. Sí. Mi abuela y mi tía, mi abuela y sus 3 hijos solos en la iglesia. Porque todo el mundo... Tu mamá me contó hace una semana atrás que ella tenía 14 o 15 años y su hermana menor, tuvieron que dejar la escuela y ponerse a trabajar en una granja, en el campo, para poder alimentar a la familia, porque el papá preso y... A mi abuela le quitaron el trabajo y no la dejaban trabajar. Mi abuela era maestra y había trabajado también como secretaria del alcalde anteriormente o algo así. Y bueno, a mi abuela le quitaron el trabajo, no la dejaron trabajar porque bueno, era la esposa de un preso político. Y entonces mi mamá en abril del año 65 tenía 14, mi tía tenía 13 años. Y bueno, no pudieron seguir estudiando, tuvieron que ponerse a trabajar porque mi tío era más chiquito, mi abuela no trabajaba y mi abuelo preso. En fin, sí. Y ellas empezaron a trabajar en una granja de pollo por varios años y tuvieron que terminar la escuela muchos años después. En fin, una historia terrible. Bueno, pues esa fue la persecución en grande. Los jóvenes de las iglesias fueron llevados también a campos de trabajo forzados que ellos llamaron la UMAP, unidades militares para la producción, pero eran llevados de una manera tremenda. O sea, llevaban jóvenes por muchos de iglesias evangélicas, de católicos, testigos de Jehová, eran llevados que tú no sabías a dónde te lo habían llevado. Llegaba y te decían, recoge que te vas. Te montaba en un tren como si fuera el campo de concentración de Hitler, un tren cerrado que tú no veías por las ventanillas y te llevaban. A mí me contó un pastor, estuvo un día entero. Mi suegro estuvo nomás, mi suegro, el papá de mi esposa, es pastor, pero era un joven de 20 años en la iglesia cuando lo llevaron a los MAP. 3 años estuvo mi suegro. Estuvieron 3 años porque hubo protestas internacionales y lo soltaron, pero el proyecto era que estuvieran ahí todo el tiempo y ellos solo podían salir de una manera, si ellos renunciaban a ser cristianos. Si renuncias a ser cristiano, te vas para tu casa. Y mucha gente no conoce nada de esta historia. Es decir, cuando Sebastián habla de que los llevaban así, bueno, así, en el medio del parque, estabas en cualquier lugar, estabas en una bodega y te recogían unos militares, te montaban en un camión y te desaparecían. Desaparecían. Por meses tu familia, nadie sabía de dónde Eso es estabas. 1965. Bueno, hay un libro escrito por un pastor cubano que se llama Alberto González. Él escribe su testimonio personal, cómo fue que ellos lograron saber dónde estaban, porque había unas alambradas y ellos veían que habían unas personas que trabajaban en los campos cercanos y vieron a un hombre negro y dijeron, este hombre es haitiano, porque tiene la tez y el rostro de un haitiano, y si es haitiano, debe ser cristiano, porque había un movimiento de cristianos tremendo entre los haitianos cubanos, y tomaron un papel, lo escribieron, lo envolvieron en una piedra, envolvieron la piedra con el papel, y cuando vieron al hombre se lo lanzaron. Dice que el hombre sintió que la piedra le cayó al lado, se agachó, recogió la piedra, se la echó en el bolsillo y no miró para ningún lugar. Y salió caminando. Y se fue. En el papel ellos le pusieron, nosotros somos cristianos, estamos presos aquí y nuestras familias no saben que estamos aquí. Y nuestros nombres son fulano, y estas son las direcciones de nuestras familias. Les puede escribir un telegrama diciéndole que estamos aquí.
Dice, el haitiano lo hizo. No sabemos nunca quién fue, pero lo hizo. Oh my Porque God. nuestras familias se enteraron dónde estábamos. Y estaban en el medio Estaban de en Cuba, Camagüey. Estaban en Camagüey. En los que habían sido llevados a La Habana, por ejemplo, porque eran de todas las provincias y de todos los lugares. Exactamente, Pues es decir, entonces- de una provincia a otra, ni siquiera estaban en la misma provincia donde vivían, los llevaron lejos, Sí. para un lugar desconocido. Durante todo ese tiempo, la década del 60, 70, 80, la iglesia sufrió todo tipo de persecución. Y una de ellas es la que hace que otros piensen que no hay iglesia en Cuba, que es el ostracismo. Muchas personas no saben interpretar bien lo que es la persecución. Piensan que la persecución es que hay una persona corriendo detrás de ti con un arma para darte un tiro o un machetazo. No necesariamente así. Hay muchos tipos de persecución. Y el comunismo usa una que para ellos ha sido eficaz siempre, que es el ostracismo. En Rusia pasó. Grandes artistas, escritores, científicos, cuando manifestaron algo que el gobierno entendió que les era contrario, pues ostracismo. No hay ninguna publicación tuya, te encierra. En Cuba fue así. José Lezama Lima sufrió ostracismo. Sí, José Lezama Lima, para los que no lo sepan, es un escritor importantísimo de la literatura cubana y que por supuesto mundial. Encerrado. Paradiso es una de las mejores novelas que se ha escrito Pero eso le pasó en la también literatura a Dulce española. María Loinás. Dulce María Loinás, Virgilio Piñera, que premio era el mejor Cervantes. teatrista. Premio Cervantes, Dulce María Loinás, y encerrada en su casa, no podía hacer nada, no le publicaban No nada. podía ser. Eso es ostracismo. Así Te mismo. voy a meter allí. En una ostra. Es una ostra, esa es la idea. Así, estás Es encerrado. un concepto griego de antes de Cristo, pero que se Sí. usa por ellos. Y que Y nadie con la sepa iglesia que es así. existes. Con la iglesia es así. La iglesia no puede tener reuniones fuera de los templos. Los únicos templos que existen son los que existían antes de 1959, porque la iglesia tiene prohibido construir nuevos templos hasta el presente. No se puede comprar propiedades, no se puede tener programas ni en la radio, ni en la televisión, ni públicos, ni en un parque, ni en ningún lugar, solamente dentro de los templos. Extrañamente, por un motivo de publicidad, han permitido, cuando el Papa fue a Cuba, y entonces dijeron, pues una plaza para el Papa, y después los evangélicos le vamos a permitir ir a una plaza. Pero esos evangélicos que les permitieron, les pusieron todo tipo de mordaza. Primero, los líderes era el Consejo Ecuménico de Cuba, que de cristiano no tiene nada. Segundo, solamente se podía hablar de amor, de paz, de esperanza, pero no se podía mencionar ningún tipo de... Ellos decían, no se puede hacer proselitismo, no puedes hacer llamamiento para aceptar a Cristo, ni hablar... No un mensaje de evangelismo. No. Hubo pastores que se atrevieron a hacer cosas tremendas, pero era así. Y eso fue hace 20 y pico de años atrás y se acabó. Cuando el Papa Juan Pablo II, 1998, eso no fue ahora. Entonces, el ostracismo, discriminación religiosa en todos los sentidos. En los centros de trabajo, tú no podías escalar puestos porque, obtener mejor puesto de trabajo, por muy destacado que fueras como empleado, si eras cristiano. Habían puestos de trabajo que estaban prohibidos para cristianos. Eso no se decía. Eso no se decía. Había carreras universitarias en que jamás un cristiano podía aspirar. Podía aspirar, pero siempre No te la iban a dar. no te llegaba. Nadie te decía que era por eso, pero no te llegaba. No, y a muchas personas los sacaron de sus trabajos y los sacaron de las universidades también. Sí. Es decir, aunque ya tenían la carrera, pero de pronto se manifestaban como cristianos y perdían la universidad, los sacaban de la Así universidad. mismo, así Muchas mismo. personas le pasó eso. Así mismo. Porque en las escuelas preguntaban, ¿hay cristianos aquí? Ujú. Y tú tenías que levantar con tú fuiste a lo mejor No, víctima de yo eso. tengo en mi casa mi expediente escolar que dice en letras rojas, su familia vive en una iglesia, ella vive en una iglesia porque yo literalmente vivía en el templo de la templo. iglesia, mi abuelo era el pastor, yo vivía en el templo y entonces decía si tiene problemas ideológicos y todas esas pilas de cosas que dicen los comunistas con esas palabras que ellos Los usan. pastores eran tratados como vagos. Y entonces en Cuba había una práctica del gobierno que era que la mayoría de, por ejemplo, artículos importantes, como puede ser equipos electrodomésticos, ropa, autos, bicicletas, cosas que eran muy importantes, no se vendían en las tiendas normalmente, sino que se daba el derecho a comprar por los centros de trabajo. Eso era algo así como que tú estás trabajando en un centro de trabajo y decías, te ganaste el derecho de comprarte un refrigerador. Sí. Y te daban un ticket que tú podías ir a la tienda y comprar el refrigerador. O sea, una persona de la calle no podía ir a una tienda y comprarse un refrigerador. Pero estamos hablando que eso ocurre en Cuba hasta hace 10 años, estaba todavía en Cuba. Un televisor, una bicicleta, una lavadora, una batidora,
Y un carro, por favor. Un carro, por favor. Pero eso era muy extraño. Pero también era por los centros de trabajo. Y ropa igual, ropa, zapatos, te dan unos tickets para que fueras a comprarlo. Y eso hacía entonces que los pastores, que eran consideradas personas que no trabajaban, porque el trabajo aquí era vinculado con el gobierno. Exactamente. Entonces no tenían nada de eso. No tenían nada de eso. Hay una historia de los pastores bautistas que en el año 80 y tanto un pastor viajó a España y trajo un maletín de pantalones para regalarle a los pastores. Y muchos pastores fueron, bueno, Nilo Domínguez cuenta que él llegó a la convención, le dieron el pantalón, se fue para un baño, se cambió el que tenía puesto, que era un pantalón que tenía 20 años con él, y cuando se lo quitó lo echó en el cesto de la basura y se fue con el pantalón nuevo, porque el anterior ya tenía tanto hilo de surcido y cosas que ya no le servía para nada, porque no podía comprarse un pantalón. Así era. Entonces, así sufrieron los pastores y las iglesias en Cuba. Pero una fidelidad tremenda. Claro, muchos cristianos, la iglesia decreció, porque muchos cristianos se fueron del país por la inmigración, otros renunciaron a ser cristianos, se fueron de las iglesias. Gente que después regresó, muchos de ellos después. Algunos, ancianos. Algunos seguían siendo cristianos, pero tenían temor de ir a la iglesia, porque el ir a la iglesia los perjudicaba para obtener trabajo, para tener carreras universitarias, para progresar en la vida, para comprar cosas, todas estas cosas que estamos viendo, porque el gobierno no permitía que los cristianos tuvieran ningún espacio en la sociedad. Y entonces, ¿qué pasó? Había que ser valiente. Que para el año 1900, por ejemplo, 1990, 30 años después de la revolución, la iglesia era del mismo tamaño. Por ejemplo, los bautistas, que es lo que más estadística tengo yo, cuando comenzó la revolución, tenían alrededor de más o menos 8,000 y tantos miembros de iglesia en Occidente. Y también en 1990 tenían más o menos esa misma cantidad. Porque los hijos seguían convirtiéndose, los hijos de los miembros de la iglesia, como el caso tuyo, Claro. los hijos de los pastores, los hijos de los miembros de la iglesia eran evangelizados. Y aunque la gente se iba, muchos mantenían su fe en Jesucristo. En el caso de mi esposa, todos sus hermanas, sus primos, mi esposa es pastor, pero sus primos también se mantuvieron fieles. Los que nacieron en esos años 60, 70, se mantuvieron fieles. Y cuando llega la década del 90, se cae el campo socialista en la Unión Soviética, toda Europa del Este, y Fidel Castro se ve en un problema tremendo. Había hecho una constitución en 1976, una constitución espuria completamente, porque esa constitución es falsa, porque la constitución anterior, de 1940, tiene al final, como toda constitución, un procedimiento para anularla, o para cambiarla, o para hacerle enmienda, o para lo que fuera. Pero Fidel Castro sencillamente, cuando llegó al poder, ignoró aquella constitución y hizo una nueva sin seguir los pasos aprobados en la anterior, para poder eliminar la anterior. Así que por eso que hay muchos cubanos ahora, como el proyecto Emilia de Oscar Elías Vicente, que dice que la constitución que rige en Cuba hoy, por derecho, aprobada por el pueblo de Cuba, es la constitución de 1940, porque esa nunca... La de 76 nunca fue aprobada. No, la de 76 fue aprobada, pero ya bajo coacción. Pero lo otro es que esa no siguió los parámetros, los pasos, porque toda constitución al final dice, para hacer una enmienda se necesita esto, para hacerle un cambio, y para anularla completa necesita llevar la plebiscito, no sé, una cantidad de cosas tremendas, y eso nunca se hizo. Lo cierto es que aquella constitución del 76 decía que Cuba era atea, pero Fidel le hace un cambio en el año 1992 y dice que Cuba no es atea, sino laica. Y a partir de ahí él trata de tener un acercamiento a los evangélicos, porque necesita que el mundo piense que en Cuba no hay persecución religiosa. La persecución cambia. De ser una persecución abierta entre 1960 y 1992 a ser una persecución solapada. Sigue habiendo persecución. Hoy en Cuba hay una persecución religiosa feroz, pero es una persecución religiosa que el mundo no sabe que la hay. El mundo se entera por nosotros, que lo denunciamos. Pero el gobierno hace como que no hay persecución. Ahora, la iglesia en Cuba ha crecido enormemente de 1990 para acá. Enormemente. Por ejemplo, las iglesias. Nosotros teníamos los bautistas occidentales 86 iglesias, ahora tenemos casi 600. ¡Wow! La Convención Bautista de Oriente. Bueno, las iglesias bautistas en Cuba, entre Occidente, Oriente, Bautistas Libres, eran alrededor de 250 en el año 1990. Hoy hay cerca de 2,000 iglesias. Wow. Pero estamos hablando de iglesias que nosotros tenemos en casas, que organizamos como iglesia, misiones, casas cultos, son alrededor de 5,000 o 6,000.
Las y esa iglesias, es la estadística que tú tienes más de los bautistas, porque sí. por supuesto No, trabajan pero con tengo, los por ejemplo, asambleas de Dios. Ajá. Iglesia Pentecostal, Asamblea de Dios, la iglesia más grande en Cuba. Es más de 1 millón de miembros. Tiene la Wow. Asamblea de Dios, más de 500.000 miembros. La iglesia Liga Evangélica, que era una iglesia en Marianao, hoy tiene más de 1.000 iglesias en Cuba. Wow. No, si la iglesia pentecostal ha tenido un Sí, sí. crecimiento. Las iglesias metodistas se han extendido por toda Cuba, por toda Cuba. Hay más de 1 millón de evangélicos en Cuba hoy. Es un mayor por ciento que cabía en 1959. Y no solo eso, han surgido nuevas denominaciones que no están registradas, porque el gobierno cubano congeló el registro de asociaciones para las iglesias en 1959. Ninguna otra iglesia puede organizarse en Cuba. Pero han llegado nuevas denominaciones que están perseguidas ahora mismo por el Están gobierno. establecidas, pero son están ahí. ilegales. Ellos No pueden fundaron. legalizarse. Mira, el 12 de noviembre de 2021 se fundó la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas no registradas. La alianza de las iglesias evangélicas no registradas. registradas. La Alianza de Iglesias Cubanas no registradas se llama AINOR. Imagínate. Y ahí están los bereanos, el movimiento apostólico, misionero internacional Viento Recio, Iglesia Misionera de Dios Sacude a Cuba, así. Tienen una cantidad de denominaciones extrañas, de nombres, ¿no? Que no conocemos, pero que están ahí predicando el evangelio. Exacto. Con sus doctrinas que son diferentes unas de otras, pero exigiendo libertad religiosa. Exactamente. El ecumenismo en Cuba, que ha sido siempre apoyado por el gobierno y que es una falsa religión. Para los cubanos, los evangélicos cubanos, el ecumenismo en Cuba, el Consejo Ecuménico es una falsa religión. Ellos son un grupito pequeñito, pero la mayoría de las iglesias no pertenece. Y si alguna perteneció, las metodistas, por ejemplo, que estuvieron ahí hace 2 o 3 años atrás, pidieron la baja. La iglesia cristiana pentecostal ahora mismo pidió la baja también. Y entonces, las iglesias que no son ecuménicas, fundaron la Alianza de Iglesias Evangélicas hace unos años atrás. Hace 2 o 3 años. Yo estuve en esa reunión de fundación, yo fui el secretario que tomó el acta, y tengo esa acta original guardada de esa organización. El gobierno ha arremetido, ha perseguido, algunos se rindieron, algunos presidentes de obra dijeron, no voy a continuar porque persecución de policía política, amenazas de todo tipo. El gobierno tiene una herramienta que es la Oficina de Asuntos Religiosos, el Comité Central del Partido, controlada por la señora Caridad Diego, que es para perseguir a la iglesia, que es para controlar a la iglesia. Y entonces, pero la iglesia crece en este momento en Cuba. Las iglesias, por ejemplo, las que tienen seminarios, que tenían edificios de seminarios anteriores, el seminario bautista de La Habana tenía 49 estudiantes cuando yo estudié en el seminario. Hoy tiene más de 500 estudiantes. Bueno, en diferentes lugares. En filiales, en iglesias. Han abierto filiales en otros lugares. Los metodistas celebraron estos días, no sé qué es el aniversario de su seminario, y lo tienen en iglesias. Los metodistas, que estaban antes en el seminario de Matanzas, fueron y fundaron en La Habana su seminario, y es un éxito tremendo. Muchos jóvenes llamados al ministerio, pastores, y aún cuando la inmigración, que yo soy parte de esa inmigración ahora, y también por persecución religiosa de muchas maneras, se llevan muchos pastores de Cuba, pero que llegan aquí a Estados Unidos o a cada país que van y fundan iglesias. Tengo un amigo mío en Uruguay ahora mismo que fundó una iglesia, la iglesia misionera en Uruguay, Manuel Suárez, está haciendo un trabajo tremendo. Un amigo mío en Ucrania que tiene una iglesia en Kiev, una iglesia hispana, mi amigo Reider Arbalae, y aquí en Estados Unidos. Y esos pastores salen y evangelizan el mundo entero. Y ya la obra cubana tiene misioneros internacionalmente. Los pentecostales, los bautistas, han enviado misioneros a Latinoamérica, a Colombia, a las selvas. Tenemos unos Ecuador. amigos en Colombia, Sí. ¿verdad? Sí. El amigo Manuel, Manolito. el Manuel, Saludos amigo desde nuestro, aquí. miembro de mi iglesia, bueno, Así mismo. misioneros en Colombia, con los Emberá. Manolito fue, yo con lo las vi tribus en Verá. el primer día que llegó a la iglesia, lo conozco Sí. del primer día que Manuel llegó. Rodríguez Balseiro es un médico cubano, miembro de la iglesia nuestra en Cuba, y su esposa, Kenia Lazo, bueno, están de misioneros yendo a las misiones, y muchos misioneros. En Perú tenemos también Sí. misiones. O sea que la Así iglesia mismo. evangélica en Cuba no solamente ha crecido, se está expandiendo al mundo por la persecución, y la persecución es válida. Recuerden que la persecución en Jerusalén llevó a los cristianos a todos los lugares predicando. La persecución en Cuba ha sacado pastores evangélicos cubanos que han ido a muchos lugares de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá. Tengo un amigo mío que es pastor en Canadá también, que están yendo y están abriendo obras hispanas y predicando el evangelio por el mundo entero.
Así mismo, y no solamente, bueno, en el mundo entero, que evidentemente eso es a causa de toda la emigración forzosa que tenemos los cubanos, de alguna manera, porque no es algo que hubiéramos querido hacer, salir de nuestro país, Sí. pero no tuvimos más remedio. Pero la iglesia no se ha detenido. En lo que estaba, al principio yo leí un exergo de Sinclair Ferguson que decía, donde Dios es el centro, la adoración inevitablemente seguirá. Y a pesar de todos los obstáculos que ha habido por esta revolución, por esta persecución religiosa de Cuba, la iglesia no se ha detenido porque la obra no es de nosotros los humanos ni de los cristianos, la obra es de Dios. Una frase final. Esta frase la dijo un pastor que admiro muchísimo, Homero Carbonell, ya él está con el Señor, su hijo Daniel es nuestro amigo. Homero Carbonell dijo, si no hubiera habido un Dios, las estrategias que usó el gobierno cubano, el gobierno de Fidel Castro, la tiranía en Cuba, las estrategias que usó para eliminar la iglesia fueron tan efectivas que si no hubiera habido un Dios, no habría hoy iglesia en Cuba. Pero había un Dios. Y hay un Dios. Amén. Y así nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Carlos Sebastián, por estar con nosotros. Y nosotros nos vemos entonces el próximo jueves, aquí donde todos tenemos una historia que contar. Chao, 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 chao.